Bienvenido a Acciónate en su nuevo espacio Personajes. ¡Empecemos! Hola accionados, ¿cómo están? El día de hoy tratamos con nuestro querido invitado Francisco Abad y hablamos de un montón de cosas en temas de emprendimiento, de juventud. No le hagas caso a tus papás y si se te genera alguna duda, simplemente mira el capítulo. Mis queridos accionados, muy buenas tardes, espero se encuentren súper bien. Estamos ya en el capítulo número 36 de tu podcast Acciónate. Estamos muy felices debido a que el día de hoy, como ha sido costumbre en todas nuestras invitaciones, en todas nuestras entrevistas, hemos tenido a personajes referentes en el ambiente empresarial, en el ambiente emprendedor. Y es así que el día de hoy nos acompaña Francisco Abad. Él es experto, joven experto en temas de emprendimiento. Tiene estudios en Estados Unidos y también en Londres. Y con él, el día de hoy, compartiremos alguna información enfocada en temas de emprendimiento. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te recibe esta entrevista? Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad, muy lindo todo el programa y todo lo que han hecho hasta ahora. Feliz de poder aportar y feliz de conversar contigo acerca de emprendimiento social y de la situación del país, del mundo y todo lo que involucra este movimiento de innovación social con el que nos movemos y que estamos muy orgullosos de representar el día de hoy. Excelente, Francisco. En realidad, este espacio nosotros generalmente lo construimos con el enfoque de no romantizar el emprendimiento, sino en realidad hablar lo que es, lo que el día a día del emprendimiento nosotros debemos armar. Exactamente. Entonces, yendo por ese lado, como tú dices, empezamos y nos encontramos con un país golpeado durísimo por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, ya veníamos también golpeados en algunos otros temas, no somos Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, cuéntame cómo nos recibe pues la pandemia en temas de emprendimiento al país. Bueno, la verdad es que la pandemia fue un golpe durísimo para todos los emprendedores del país, más que nada porque cuando analizamos el emprendimiento es importante entender que es parte de la economía, es parte del libre mercado, es parte de las transacciones del día a día, y en esto es importante entender la ley de oferta y demanda, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes oferta, que son los emprendedores, tienen que tener una demanda. El problema es que cuando tú estás en una crisis económica, la demanda baja porque no tienes tanto dinero. Entonces, imagínate que ya veníamos con una crisis financiera, ya veníamos con una crisis económica y cae la pandemia, nos encierran. Muchísimas personas del sector informal que vendían día a día en las calles, del día de hoy no pueden vender, tienen que buscar nuevas maneras de hacerlo. Han habido ganadores, han habido perdedores, pero en general ha habido mucha incertidumbre. Y si ya emprender es algo que involucra incertidumbre de por sí, imagínate en una situación en donde realmente no sabes lo que está pasando, lo que va a pasar. Tengo amigos que habían estado empezando sus emprendimientos recién en febrero, en marzo, y cayó la pandemia, nos encerraron. Otros, en cambio, que tenían ya contratos, se les cayó todito, tuvieron que buscar otras alternativas. Entonces, la verdad ha sido un año bastante difícil para los emprendedores. De nuestro lado en Codeis hemos podido, la verdad, salir adelante. Terminamos el año con más empleados de los que iniciamos, sin despedir a nadie. Chévere. ¿Cómo lo armaste eso? Sabes que nosotros somos una empresa social sin fines de lucro. Codeis, la Corporación para el Desarrollo de Emprendimiento e Innovación Social, somos una empresa social sin fines de lucro. Y te explico qué significa porque es medio confuso. Está constituido como una ONG, sin fines de lucro. Pero el modelo de gestión que nosotros tenemos involucra trabajar como una empresa social. Esto significa que nosotros proveemos servicios y productos en el mercado, pero no tenemos una utilidad. Entonces, para todos los que nos escuchen y se confundan cuando escuchen sin fines de lucro, con fines de lucro, esto involucra las empresas tienen accionistas. Los accionistas son dueños de partes de la empresa. 100% está conformado por todos los accionistas. Las ONGs no. Las ONGs no tienen dueño, digamos. Por ejemplo, tú ves una fundación y tú dices, bueno, esa es la fundación de la doctora Rosalía Arteaga, por ejemplo. No, ella no es dueña de la fundación, de hecho. Es una de las miembros del directorio y demás, pero la fundación no tiene dueño como tal. Y esto significa que no existe un lucro, puede haber un superávit al final del año, pero eso tiene que siempre reinvertirse en la misma organización. Entonces, en este caso, nosotros no dependemos de donaciones como la mayoría de ONGs, que depende de los donantes y tanta cosa, sino que vendemos servicios, productos, y de esa forma, bueno, no productos tanto, sino más servicios, y de esa forma nos monetizamos. Entonces, este año ha habido mucha demanda para lo que nosotros hacemos, que es justamente apoyar en la activación de emprendimientos y emprendedores en situaciones vulnerables, y esto ayuda mucho a que haya necesidad de diferentes actores, no solo del ecosistema de emprendimiento, sino del país y de Latinoamérica, de contratar servicios
que tienen que ver con apoyar a estos emprendedores, ¿no? De hecho, Milton recientemente fue mentor de uno de nuestros programas llamado World Changemakers Homecoming. Este World Changemakers es un programa que nosotros creamos realmente nace de algunas de nuestras frustraciones en este ecosistema, porque yo vengo, bueno, como tú dijiste, yo estudié en Estados Unidos, yo no estudié aquí mi pregrado, volví después de casi 8 años de estudiar afuera, y cuando tú ves el ecosistema de emprendimiento global, de emprendimiento social como tal, se siente mucho una disparidad muy fuerte entre los que hacen emprendimiento social y los que lo reciben. Siempre son los estadounidenses, los europeos de héroes que van a ir a África, al sudeste asiático, Ecuador, a Latinoamérica a salvarnos. Y cuando yo volví, en verdad, el poco ecosistema de emprendimiento social que había también estaba enfocado en cositas de sostenibilidad y demás, cuando tenemos un país, y para mí personalmente un propósito personal, que es el de reducir la desigualdad y la pobreza. Entonces yo decía, ¿por qué no estamos ayudando a los que realmente necesitan? Y en los bootcamps que se organizaban, donde yo al inicio, cuando yo recién llegué, nadie elegía el ODS 1, que es pobreza. Nadie. ¿Por qué? Y yo decía, ¿por qué no lo harán? ¿No? Porque en otros países siempre el ODS 1 es como que la prioridad. Y en este caso es porque nadie aquí, de las personas con las que trabajaban en el emprendimiento social, había vivido o experimentado pobreza en ninguna forma, nunca lo habían sentido, nunca se habían dado cuenta que era un problema tan fuerte, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ir a los grupos que los llaman generalmente vulnerables, o los que son típicamente los beneficiarios, o los víctimas, o los pobrecitos, y les enseñamos innovación social, les acompañamos con mentorías y les acompañamos con apoyo de capital semilla a los que se puede, para que ellos se conviertan en los agentes de cambio, en los emprendedores sociales, y que tengan una visión global. Entonces, estos World Changemakers lo hacemos para jóvenes, para personas en situación de movilidad humana, y ahorita estamos adaptando las metodologías para trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia de género, y también trabajar con indígenas de la comunidad andina. Entonces, pues bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, y este año nos ha ido bien. También es un tema de manejo de recursos, ¿no? O sea, nosotros terminamos el año sin deudas, terminamos el año sin sobrepagos y sin compromisos innecesarios. Y pues creo que eso es una ventaja. En el día de hoy no debemos plata a nadie. En todo caso tenemos hasta ahorros. De hecho, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no le subes el salario cuando te entra un buen contrato a tus colaboradores? Y les digo, porque este buen contrato entra ahorita y nos dura 6 meses. Y yo necesito ahorrar por si acaso no entra un nuevo contrato después. Y ya nos ha pasado. Entonces, poco a poco se va aprendiendo, especialmente porque en el emprendimiento social generalmente los emprendedores no son administradores de empresas. Por ejemplo, en mi caso yo estudié ciencias políticas y luego en la maestría desarrollo internacional y administración pública. Y decidí emprender socialmente, aprendí muchas cosas en el camino. El día de hoy soy profesor de emprendimiento, fui de San Francisco, ahora de la UDLA en la maestría. Y poco a poco va sistematizando un poco esto, porque emprender no es lo mismo que administrar una empresa. Entonces, es complicado, es difícil, pero la verdad este año ha sido muy duro para la mayoría. Entonces, estar aquí conversando de buenas prácticas de emprendimiento también es hasta un privilegio y una bendición. Comparto también muchísimo de los temas que ahorita comentabas. Pero también me gusta también comentar este tema de cuál es la diferencia entre un emprendedor social y un emprendedor. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque generalmente, muchas veces cuando generalmente alguien piensa en emprender, vendo zapatos, o vendo muebles, o vendo sillas, qué sé yo. Pero no hay como esa conciencia de qué puedo hacer como para generar un enfoque más social. Entonces, bajo ese esquema, ¿cuál crees tú que es esa diferencia y cuál pesa más que otra probablemente? Es interesante, porque igual los emprendedores en general no sociales también tienen discrepancias y diferencias, ¿no? O sea, puedes tener un emprendedor que busque hacer un emprendimiento de alto impacto, que sea digital, escalabilidad, y un emprendedor de subsistencia, o un emprendedor que ve por la oportunidad y la necesidad generalmente. Una persona que se pone un carrito de hamburguesas es emprendedor, pero no es un emprendedor de alto impacto, digamos, no es un emprendedor por necesidad. Y de hecho es lo que pasa mucho en el país. Habremos oído miles de veces esto del Global Entrepreneurship Monitor, el monitor de emprendedor global, que lo maneja SPAE y que muestra que Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo. Tienen una tasa que se llama la tasa de emprendimiento temprano, en donde muestra que Ecuador es uno de los más emprendedores de la región y del mundo en general. Pero eso no es necesariamente bueno. Significa que emprendemos mucho, pero no duran los emprendimientos, ¿no? Hay otros países donde emprendes mucho y eso se transforma en mini empresas, pequeñas empresas, y luego ya en empresarios. Y eso aquí no sucede porque generalmente pasa por la necesidad. Me despiden, voy, emprendo, me dura un par de meses, luego me contratan de nuevo, dejo votando y así. Entonces, la diferencia de un emprendedor normal y un emprendedor social es que el emprendedor social no nace de una necesidad personal de emprender.
emprende porque ve una necesidad y un problema social en el ecosistema o en el país donde vive, en la ciudad, en la comunidad, y dice, sabes que yo quiero emprender para solucionar este problema. Nace de la necesidad de las personas que viven este problema día a día, de lo que pasa en la sociedad. Podemos hablar de miles, perros callejeros, abuso doméstico, miles de cosas. Y el emprendedor social dice, yo no me quiero quedar cruzado los brazos hasta que el alcalde, el presidente, el líder barrial, alguien haga algo, yo voy a hacer algo al respecto. Pero la diferencia de un activista o la diferencia de un líder social que busca crear un proyecto es que el emprendedor social tiene claro desde el inicio que esto tiene que ser algo sostenible y que el dinero no es malo. Entonces, si es que el emprendedor social dice, bueno, voy a solucionar este problema, tengo una mentalidad de lucro que va a ayudar a que yo pueda vivir haciendo esto y eventualmente crecer con dinero, porque finalmente tenemos una economía de mercado que funciona con dinero. Y tercero, que esto dependa del mercado, que sea algo que no va a depender del gobierno, que me compre el gobierno, que no sea que la ONU me compre, que no sea que mis panas me compren, sino que es algo que realmente tiene demanda. Entonces un emprendimiento social va naciendo, ¿no? Entonces también hay una diferencia fuerte entre los emprendimientos que tienen acción social o sostenibilidad, pero realmente no son sociales. Y te voy a dar un ejemplo. Pacari es un gran emprendimiento de sistema B, una empresa B, un emprendimiento con mucha responsabilidad social, pero tú cuando vendes un chocolate no cambias de un problema social necesariamente. Lo que ellos hacen es trabajar con la cadena de valor y exacto, pagarles justo, certificarles, ayudar, pero al final del día, mi definición de emprendimiento social es que la propuesta de valor tiene que resolver el problema que estás tratando de resolver. Entonces, si tú, por ejemplo, vendes café solamente, y de ahí con eso, no sé, a los proveedores les pagas un poco más o lo que sea, no es necesariamente un emprendimiento social. Ahora, o sea, tú dices con el producto final. Claro. El producto final debe resolver. Mi producto o servicio tiene que ser el que resuelve el problema. Okay. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay otros modelos en viceversa también que son ONGs que dicen, bueno, necesito monetizar porque no hay donantes, ya no viene cooperación internacional y vendo algún producto o servicio. Tengo una amiga en México que recién lanzó una línea de café súper rico, súper bien diseñado, etcétera, para ayudar a niños que están en problemas sociales en la comunidad donde ella vive, ¿no? Entonces pasa de ida y vuelta, pero como yo veo el emprendimiento social es, yo creo una solución al problema con un producto o servicio monetizable que se va a volver escalable y que va a permitir que esto se replique. Y bajo ese esquema, ¿qué tanto le están parando el Ecuador bola a estos temas? Creo que hay un interés grande y fuerte, a diferencia de hace 4 años cuando recién llegué. Yo pude regresar en agosto del 2016 de haber estudiado mi maestría en Londres y de haber fundado la Sociedad de Innovación Social allá y muchas cosas. Y traje Hall Prize, el concurso de emprendimiento social más importante del mundo, considerado por Mohamed Yunus como el premio Nobel de los jóvenes y por Bill Clinton como una de las 10 ideas cambiando el mundo en el 2012, ¿no? Entonces, en ese entonces, el emprendimiento social era un bicho raro. Yo tenía un montón de discusiones con personas que promovían full la economía social y solidaria, que es súper buena, nunca fue como que el uno o el otro. Pero tampoco lo entendía muy bien yo personalmente, así como ellos no entendían la innovación de emprendimiento social. Y lo chévere de esto fue que este movimiento de emprendimiento social que empieza con Hall Prize ahora se ha expandido más allá de mí, ¿no? Y lo que es chévere, porque al final del día yo era el director nacional, director regional, promovíamos toda la cosa en Ecuador. Nosotros en el 2018 entregamos el proyecto a Hall Prize porque decidieron trabajarlo desde central en todo el mundo, quedamos como aliados y luego empezamos con todo lo de Codeis que te estoy contando. Y el día de hoy hay campus directors que están moviendo sus ecosistemas universitarios en todo el Ecuador a través de Hall Prize. Hay el Youth Action Fest, recientemente pasó, creo que hiciste un pitch ahí. Igual con Eugenia hemos conversado mucho de esto y ella nos dice, o sea, en verdad hace 4 años tú empezaste todo esto y hace que el día de hoy muchos jóvenes tengan un chance de hacerlo porque ya no es algo nuevo, ¿no? Entonces está bacán porque al final del día la gente se va dando cuenta que es algo nuevo, aunque, te soy honesto, hay estos movimientos, como te digo, de economía social y solidaria, de empresas B, que como te digo no son iguales y está todo más uniéndose, ¿no? Entonces lo chévere de esto es no pelear por egos y decir el emprendimiento social es mejor que el otro, claro, sino decir, bueno, qué bueno que el capitalismo y que las personas, los empresarios y toda la gente se vaya cambiando la manera de ver el emprendimiento y la productividad hacia un mundo en donde ya no solamente me importa ganar plata para llenar mis bolsillos y los de mi familia, y las futuras generaciones, que siempre ha sido la mentalidad que yo veo en los padres y abuelos de la mayoría de mis amigos que son empresarios o tienen padres de empresarios, sino decir
creemos algo que ayude a la sociedad como tal, ¿no? En el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, allá en Davos, en Suiza, el creador de este foro, que se llama Klaus Schwab, dice, recientemente sacó un libro que se llama The Great Reset, y este Great Reset significa, el COVID nos da una oportunidad de, cuando volvamos a la normalidad, tener una economía más incluyente, tener un sistema que es menos depredador, que es menos exclusivo, menos shark, como lo dirían, ¿no? en Wall Street. Y esto nos ayuda a pensar a todos, porque al final del día es una oportunidad grandísima para que nosotros como humanidad, digamos, nos metieron a la casa tantos meses, tuvimos un año en donde casi todos los supuestos que llevaban la economía hacia adelante se cayeron y destruyeron, y podemos aprender de él y movernos hacia adelante haciendo algo diferente, o podemos no aprender nada, esperar a que todo pase y seguir como que no hubiera pasado nada, sin darnos cuenta que realmente había un fallo sistémico en todo lo que pasó. El que la humanidad se haya detenido como se detuvo no es normal, ¿no es cierto? No puede hacer que el que te quedes en la casa no haga que todo se pause. Entonces es bien interesante, porque esto también puede pasar un poco en el Ecuador. Ha habido algunas cosas como diálogos vitales, pacto global, hay diferentes cosas que van sucediendo, no todas son perfectas, pero al mismo tiempo, al menos a mí me da una esperanza de decir como que estamos moviéndonos hacia adelante, de a poco, ¿no? Así sea por moda, así sea por lamparosear, así sea porque chuta, esto es lo que hay que hacer para vender más del día de hoy. Porque al final del día los consumidores, que es la parte importante que te decía de la demanda, están demandando empresas con impacto, están demandando menos contaminación, ¿no es cierto? Ahora muchas personas que veo, mis amigos, ya también están yendo en bicicleta, ya también están yendo consiguiéndose sus kits de cubiertos de bambú y sorbetes de... Los cepillos de dientes. Todo, sí. Entonces, al inicio somos los bichos raros los que hacemos eso, ¿no? O sea, me decían, tú vas entero y todo, en bicicleta a las reuniones. Yo les decía, y ya como que es porque no tienes para un carro. Y yo digo, no, loco, mi carro está parqueado en la casa, pero es porque esto de acá me permite, uno, ir más rápido, dos, llegar mejor a las reuniones, ir relajado, porque yo me estreso un montón en el taxi, y lo más importante de todo, me produce producir menos huella de carbono. Y la otra de los sorbetes y cosas así, no saco yo así mi kit y mis cubiertitos cuando estoy en alguna cena, y la gente es como que qué raro este man, pero poco a poco ya se va normalizando, ¿no? Entonces es como ese video que dice cómo crear un movimiento. Al inicio eres bicho raro, después ya no es cool que no seas parte de, ¿no? Entonces qué bueno que se vaya dando, por las buenas o malas intenciones que eso involucre, ¿no? Entonces estamos en esas, y poco a poco también la gente se va metiendo, ¿no? Muchas personas justo entran porque se les invita como mentores, como jueces, y se dan cuenta de lo que se está haciendo y dicen, sí ha habido cómo, porque a mí me decían, ¿cómo va a ser que una persona que no tiene ni qué comer sea emprendedor social? O sea, aparte de que no tiene que comer, que emprenda y que al mismo tiempo piense en ayudar a su comunidad. Pero la mayoría de personas con las que trabajamos, apenas se les presenta este concepto, están pensando en cómo esto puede ayudar a los demás. Y ahí es donde viene una dicotomía de la sociedad bien rara, ¿no? Que es, las personas que muchas veces tienen menos son las que más dan, los que más generosos son, y los que a veces no les importa tanto su avaricia, sino el bienestar de su comunidad, de sus amigos y de las personas que también están viviendo algo parecido. Y por ejemplo, tú tienes tal vez algunos esquemas, o sea, referentes en ese sentido en emprendimiento social. ¿A qué te refieres? Claro, emprendedores. Aquí en Ecuador no tantos, pero por ejemplo, en varias de las charlas, cuando quiero presentar este concepto, hablo de un emprendimiento que me gusta mucho, que es muy, muy lejano, ¿no? Entonces trato de ir por niveles, contando como que el caso más bacán que conozco versus uno súper cerquita. El uno es justo nace de Whole Price, un emprendimiento que se llama Aspire Food Group, que el año en el que Whole Price, en el 2012, lanza un reto acerca de la seguridad alimentaria. Y un equipo de Canadá, de McGill University, en vez de ver con lupa, como lo hacen las Naciones Unidas, el Banco Mundial y todos estos entes internacionales que ven a Latinoamérica, África, al sudeste asiático, con una lupa desde lejos, y dice, bueno, no hay que comer, entonces invertamos en Monsanto para que las frutas sean más grandes y tengan el doble de ración, ¿no? Estos manes dicen, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando en las comunidades. Se van a Nigeria y analizan un bichito que es como un grillo, que se llama Aketahol. Y ese es de la proteína. Ajá. Y hacen una comparación y estudian esto, y tiene muchísima mejor nutrición que la carne de res por gramo, y tiene también menos espacio físico, menos agua, menos comida que necesitan, y produce 1815 veces menos gases de efecto invernadero. Entonces dicen, ok, esto parece una buena solución nutricional y ambiental.
pero la gente comerá y se dan cuenta que ya 2.000 millones de personas en el mundo consumen este animal o estos bichos en general, o estos insectos. A diferencia de lo que pensaría alguien que está en cualquier ciudad del mundo, de primer mundo, lo que sea, que diga, qué asco, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar en que los insectos sean una opción? Estos manes dicen, bueno, si hay 2.000 millones de personas y en el mundo somos un poquito más de 7.000 millones de personas, tal vez no sea tan descabellado pensar en esto, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar una metodología para que los agricultores rurales empiecen a criar insectos y darles un ingreso a los adultos más mayores que ya no pueden ir al campo a cosechar y cosas así, y empiezan a comprarles de esto y transformarlos en granolas de estos bichitos, en polvo de proteína, en estos mismos Aketa Halls rostizados para comérselo como tostado. Y el día de hoy son considerados ya un unicornio. Un unicornio es un emprendimiento que está valorado en más de $1.000 millones y también ¿qué era lo importante de este? Entonces ellos no solamente están haciendo esto para las personas que no tienen que comer, esto lo están vendiendo en Austin, Texas. O sea, venden en primer mundo, subsidian eso para vender a las personas que no tienen una seguridad alimentaria en los países en desarrollo. Y por otro lado, ya están valorados, están haciendo el negocio tan bien que ganaron Whole Price, ganaron $1 millón, crecieron al punto de comprar y ya están adquiriendo ellos empresas y ahorita son ya considerados un unicornio y son un emprendimiento social, porque literalmente todo su proceso y todo lo que ellos hacen está cambiando este producto. El Aketa Hall democratizado es una fuente de seguridad alimentaria para las personas que no tenían, que es por lo que nació el proyecto, ¿no? Que se monetice en otros países a lo bestia es otra cosa. Pero lo interesante de estos manes es que se puede hacer buen negocio si es que tienes una buena causa también, porque al final del día muchas veces es una ventaja competitiva. Entonces este es un ejemplo, ¿no? Si quieres te doy más, pero... Y por ejemplo, aquí, ¿por qué me dices que en Ecuador todavía no hay? No hay porque la carencia de la innovación del emprendedor ecuatoriano o por la falta de apoyo de organizaciones o el consumidor incluso. No, yo te diría que creo que yo creo que están haciendo. O sea, de hecho el otro día en el Youth Action Fest vi un montón de emprendimientos sociales que me parecían súper lindos, porque era muy raro que un emprendimiento social nazca, ¿no? Entonces el tema es que recién están haciendo, recién están empezando, recién están validando, están iterando, están pivoteando los diferentes conceptos. Y justamente estamos en una crisis, ¿no? O sea, en verdad desde el 2016 que yo llegué hasta acá ha habido crisis. Entonces es bien complicado que emprendimientos sociales exitosos nazcan en medio de una crisis. Y no digo que no haya, simplemente el tema es que todavía no son un caso de éxito, digamos, ¿no? Entonces hemos visto varios productos, por ejemplo el de este amigo, un buen amigo nuestro que ha pasado por un par de procesos en Codeis, que se llama David Armas. Tiene este emprendimiento de café, pero no es un emprendimiento social, por lo que te digo, justamente el café no soluciona un problema. Pero Cromo Café, exactamente. Entonces él ahorita le está dando trabajo y creó una empresa sostenible a través de esto para empoderar a las personas con síndrome de Down. Pero lo que ellos ya tenían, que se llamaba Be Just, que era el servicio de personas con síndrome de Down en eventos, eso era un emprendimiento social buenazo, pero obviamente él contó que por la pandemia se cayó, porque no hay eventos, ¿no? De hecho nosotros en Whole Price les contratamos a ellos para que sean los que den el servicio, fue muy lindo. Entonces, ya te digo, han habido estos intentos, pero lo bueno de esto y lo importante del ecosistema es que cuando el concepto se socializa, se democratiza, las personas se enamoran del mismo y empiezan a tratar de hacerlo. Y eso cada vez se vuelve un poco más masivo. Ya no es solamente que nace desde Codeis o desde Impacto o desde Whole Price, sino que ya desde otros lados empiezan las personas a cachar el concepto, a empezar a hacerlo. Y esperemos que algún rato puedan salir más adelante. Yo no soy tan partícipe de que todo emprendimiento necesite apoyo, ¿no? O sea, del gobierno y de las entidades y demás. Porque al final del día, en los países donde más emprendimiento hay, no hay apoyo a los emprendedores necesariamente, ¿no? Lo que hay es un ecosistema que habilita que el emprendedor lo haga. Y a veces el mucho apoyo, en cambio, le deshabilita al emprendedor para poder hacerlo bien. Porque cuando el gobierno te deja apoyar o cuando las entidades que apoyan te dejan de apoyar, en cambio, quiebras. Y nos pasa a muchos emprendedores que hemos visto, no sé si tú has visto también, que son ganadores de concursos. Son buenazos ganando concursos, pero el rato que se les acaba el capital ganado en el concurso, quebrados, ¿no? Entonces, con muchos aprendizajes, obviamente, pero es como que necesitan ellos aprender a sostenerse ellos mismos y hacer negocios, porque ese es el problema. Cuando tú dependes de ganar concursos y de capital, dejas de darle el énfasis importante a saber administrar, a saber hacer negocios, a saber vender. Los emprendedores sociales, los emprendedores en general no saben vender, y es lo que el otro día yo le decía a una persona que estaba para ser mi socio, le decía,
vas a tener que vender, sí sabes eso, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que vender. Y me decía, no, pero es que mejor alguien como tú que vende bien y no sé qué, como que no, loco. O sea, los que somos emprendedores tenemos que vender, punto. O sea, como que si es que no estás para eso, que te contraten de gerente o lo que sea, pero el emprendedor tiene que vender. Y si es que no, entonces no eres emprendedor. Te contrato para que dirijas, administres, hagas project management, lo que tú quieras, pero el emprendedor como tal tiene que saber vender y tiene que saber enseñar a vender a su equipo. Entonces eso falta bastante, y por eso parte de nuestra misión es enseñar emprendimiento bien, porque también he visto que enseñan, pero no enseñan tan bien. Entonces... Claro, y por ejemplo un potencial que puede ayudar a todo este ecosistema naciente en temas sociales, ¿cómo ves las redes colaborativas en ese sentido? ¿Qué te refieres? ¿Cómo se puede generar apoyo vinculando pues las acciones que yo puedo hacer y que estas acciones le pueden servir a otro emprendimiento para como irnos articulando y de esa manera generar un enfoque más fuerte? En lugar de competir, buscar otro enfoque como de colaborar. ¿Cómo tú le ves a ese esquema? No sé si es muy izquierdista o en realidad va de acuerdo a lo que estamos... Yo soy izquierdista, así que a diferencia de otros invitados que creo que has tenido. Entonces, no, la verdad es que siempre este concepto me gusta mucho, por eso te preguntaba a qué te referías, porque hay muchas cosas de colaboración, ¿no? La economía colaborativa, por ejemplo. Y es chévere porque verás, el otro día hace ya bastante tiempo yo voy tratando de descifrar el código de los reggaetoneros. ¿Por qué te digo el código de los reggaetoneros? Porque vos ves el top 100, el top 50 del Spotify o de lo que sea, y vos dices, ok, es del 80% reggaetón, mínimo, ¿no es cierto? Entonces todo es reggaetón, y aparte de eso, los reggaetoneros no cantan solos, cantan colaborando. Es como que Maluma y Bad Bunny featuring Rosalía, ¿no? Entonces la típica, salió Despacito, que era Luis Fonsi, un baladista, con Daddy Yankee, ¿no es cierto? Bacán, pucha, el hit del momento, creo que el video con más de reproducciones del mundo, de la historia de YouTube, no sé qué. Y después de eso, Justin Bieber dice, reggaetón, y se mete a contar literal tres cositas extra, y pum, explota Despacito en todo el mundo con Justin Bieber y no sé qué. Yo decía, ¿por qué los reggaetoneros aprendieron a colaborar para ganar antes que los emprendedores? Es una locura. O sea, uno de los problemas que he visto en el ecosistema ecuatoriano es que nos comemos, o sea, es full egos, yo hago mejor que el otro, yo quiero. Obviamente también hay poquitos recursos, y ahí es donde te digo que cuando depende de que el Estado te apoye o de que los fondos te apoyen, vos te peleas por esos fondos. Entonces ya no hay un incentivo para vos hacer negocios más allá de los fondos, y por ende empiezas a hablar mal del otro y cosas así, ¿cachás? Entonces lo que yo he visto acá es que hay muchísimo ego. Muchos de los emprendedores que he visto también tienen ansias políticas, o sea, deseos políticos, y solo lo hacen por eso. O sea, como que quieren estar en temas de emprendimiento porque quieren luego que sea una plataforma para algo más, como antes eran los partidos políticos o la militancia política. Entonces es como... no nos permite colaborar porque la colaboración no es una fórmula, es un concepto, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tú estás colaborando, ¿no es cierto? Tú estás generando contenido colaborando conmigo. Yo ahorita, este episodio va a ser un episodio de valor que tú vas a dar a tu audiencia en colaboración. Si tú fueras solamente el host y solamente hablaras de lo que tú puedes, tendrías una limitante. Entonces tú ya estás haciendo eso, y estamos haciendo eso al también traer otros actores a que sean mentores. Y entonces poco a poco es un concepto que yo también he visto cómo haríamos, ¿no? Por ejemplo, crear una plataforma de cursos en donde, pagando una mensualidad tipo Spotify, la gente pueda tomar todo tipo de cursos, y el que hace el curso se gana la mayor parte o algo así. Tipo Platzi, algo así. Pero es que Platzi gana todo, ¿no? O sea, Creana creo que tiene un modelo más de revenue share con los creadores de los cursos, pero algo más colaborativo en general. O sea, como que... Pero aquí no le ven tanto, porque al final del día la teoría de innovación te dice que la innovación es un juego de suma cero, en donde uno gana, ¿no? Y de hecho una teoría que nosotros enseñamos, que se llama Jobs to be Done, habla acerca de justamente el proceso del Job to be Done a resolver, en donde el que mejor lo logra es el que gana la compra. Entonces... es en cierta parte verdad. Por ejemplo, en este momento, los que estén escuchando, los que estén viendo esto, van a estar los podcasts que puedan escuchar, o los programas de televisión o las series de Netflix, van a estar compitiendo por la atención de esta persona, y el que más les guste es el que van a escuchar, y por ende ganó. Entonces, ¿cómo haces? Y ahí es donde yo he visto, por ejemplo, colaboración entre podcasts. Los youtubers también lo hacen muy bien, ¿no? Hacen un video conjunto y luego hacen otro video conjunto que está en el otro canal, y ese tipo de cosas lo hemos visto ya además en esta generación, en donde ya, por ejemplo, la venta de CDs no es el negocio de la música, sino, por ejemplo, es los streamings o los conciertos.
hubo un ejemplo bien interesante que yo vi alguna vez en donde Adele no sacó su disco nuevo en Spotify, no lo sacó, no, o sea, era solamente en CD. En cambio, Justin Bieber sacó todo de una en Spotify, nada de singles, no sé qué, no, todo de una en Spotify, y sacó video musical de todas las canciones del disco, así sean con una cosita que parecía el Windows Media Player, pero estaban para escuchar gratis en YouTube. Entonces decía, ¿por qué? Porque Justin Bieber cachó que no es negocio para él que le compren CDs. Lo que es negocio es que la gente sepa sus canciones y que por ende vaya a sus conciertos. Entonces el man con eso armó un modelo de negocio súper nuevo que ahorita se usa mucho. Entonces hay que entender la nueva economía también. Ahorita, después de esto, ¿qué va a pasar con el tema de los deliveries, de los restaurantes, de este tipo de cosas? ¿Qué va a pasar con los chefs que van a la casa para hacerte una experiencia? Todo ese tipo de cosas hay que ir cachando qué puede pasar y cómo podemos colaborar para lograrlo. Porque al final del día la colaboración es difícil. Es difícil porque parte de la fórmula del emprendimiento es el emprendedor, y el emprendedor tiene su ego, y el emprendedor tiene su gente que le cae bien, gente que le cae mal. Y al final del día somos humanos y colaborar es difícil entre humanos, ¿no? La típica del quita hago yo mismo, ni siquiera podemos trabajar con nuestro propio equipo, pero con otros emprendedores, ¿no? En donde yo creo que estoy haciendo bien y el otro no, y eso es mejor. Entonces es un tema cultural, creo, y también de empezar a demostrar que se puede, ¿no? En este tipo de espacios, en cosas colaborativas, en donde seamos lo suficientemente humildes para ayudar y para saber que, por ejemplo, que me invitan a entrevistarme en un podcast cuando tal vez yo ya doy entrevistas a nivel nacional en televisión, es igual de bueno, porque al final del día, tal vez el día de hoy o el día de mañana o en un mes, que alguien se meta y encuentre tu podcast y nos escuchen, alguien diga, nunca había escuchado esto, se mete a investigar más y le inspire tanto el concepto de emprendimiento social como alguna vez me pasó a mí, politólogo de izquierda en Estados Unidos, que se fue, escuchó a Mohamed Yunus y dijo, es hora de... este camino ha sido algo que yo no sabía que existía, pero quiero, ¿cachas? Entonces, es súper importante colaborar porque realmente ahí creo que está la riqueza en un país tan chiquito como el nuestro, ¿no? O sea, al final del día, lo que te decía, el tema de la demanda, es que muchos de los emprendedores ven Ecuador como mi mercado, cuando no lo es. Ecuador es un país chiquito, chiro, en donde tú deberías validar y aprender a salir. Y lo que me preocupa a mí es que la gente no sabe hacer negocios internacionales porque no tiene exposición internacional. Por ejemplo, no sé si tú has estado en TikTok en esta pandemia, y yo me metí a TikTok porque todo el mundo me decía, loco, eres emprendedor, TikTok. Y era como que no, me metí y lo amo. Y lo increíble de TikTok pero es que... ¿haces TikTok? No todavía. Yo dije ya para que lo sigan a nuestro querido amigo. Es hora de, entonces, hoy será el primer capítulo. No, sería buenísimo. O sea, estoy tratando, o sea, es difícil. Una vez intenté hacer uno de chistecito y era como, ¿cómo se hace esto? Qué complicado. Sí estamos planificando hacer pronto que lance mi marca personal y todo el tema, pero lo que me metí a ver es entender mucho cómo funciona. Y lo chévere de esto es que te abre las puertas también a un mundo en donde sin pauta, porque ya Instagram y Facebook, si tú no pautas y demás, no puedes ver y te muestran solamente lo que la gente que paga te quiere mostrar, pero en TikTok no. Entonces yo me metí a ver, y yo, que obviamente estoy en Estados Unidos, también tal vez cacho y me gustan las cosas en inglés, que es un privilegio, que mucha gente no habla inglés, y me pongo a ver y aprendí cómo están haciendo negocios un montón de gente en Estados Unidos ahorita. Y yo decía, o sea, el otro día te doy un ejemplo, una señora con la que estábamos trabajando en su emprendimiento, una persona en situación de vulnerabilidad e inmigración, me decía, yo vendo zapatillas, ¿cómo puedo utilizar su metodología de innovación para mis zapatillas? Porque mis zapatillas resuelven que la gente necesita ponerse algo en los zapatos. Ya, pero yo decía, pero señor, es que usted no tiene el negocio de las zapatillas. Entonces, o sea, el negocio de las zapatillas no es solamente para cubrirse los zapatos. Por eso, en TikTok, por ejemplo, le mostraba un video en donde una persona compraba zapatos Nike de, qué sé yo, $120, ¿no es cierto? Y les pintaba y les hacía una cosita, un arte súper bonita y no sé qué. Y al final del día esta terminaba vendiéndose en, ¿cuánto era que vi? El más absurdo era como $25,000 el par. $25,000 un par de zapatos. Entonces vos te das cuenta que hay un mercado que tal vez tiene muchas cosas que nosotros no valoramos en Ecuador. Por ejemplo, artesanías. Por ejemplo, muchos de estos temas que en otros países se venden en millones de dólares o en miles de dólares. Y aquí no sabemos monetizar, no sabemos que ese negocio existe. Por ende me quedo con el que me compra las zapatillas a $5 porque eso es lo que conozco. ¿Cachas? Entonces ahí ese tema de saber cómo también hacer negocios fuera del país nos ayuda. Los que están haciendo cosas digitales o de servicios. He dado yo charlas en como 5 países diferentes en esta pandemia. 5. En donde para haber hecho eso antes, estos más hubieran tenido que pagarme los viáticos y llevarme a su país y todo para hacerlo, como se hacen generalmente.
Yo decía, el Zoom y la pandemia nos ha botado las fronteras a la basura y podemos empezar a colaborar un montón. Si tú tienes un buen VPN y una buena idea, tú puedes hacer negocios ahorita mismo en Colombia, en México, en Estados Unidos, sin que ellos sepan que tú estás en Ecuador. Y de hecho nosotros hace 2 semanas hicimos un bootcamp de emprendimiento con 250 jóvenes en toda Latinoamérica. Y con una buena marca, con una buena difusión, todos pensábamos que éramos la organización mundial del mundo, y somos Codeis, o sea, es una organización chévere, pero humildemente en Ecuador, así como con 7 personas nomás, y 250 jóvenes de toda Latinoamérica, unos 50 aliados, un montón. Fue interesante, y ahí validamos que en verdad este tema de la pandemia nos ha botado las fronteras para poder decir, se pueden hacer negocios internacionales sin tener que viajar tanto. Si aprendes a vender en línea y a través de una cámara, estás hecho porque puedes vender desde Hawái o desde donde sea. Tengo un amigo emprendedor que está ahorita en Bali porque está baratísimo, y creo que no hay pandemia porque nunca está con mascarilla. Si me estás viendo, ponte mascarilla. Ya. Pero el man puede hacer negocio y sacó un curso en línea, y todos los que lo ven el curso en línea y le pagaron $1,000 creo por el curso en línea son gringos. Y el man está en Bali, obviamente es gringo, y tiene una idea de cómo se hace negocio en Estados Unidos. Pero ¿qué nos falta a nosotros para poder entender un poquito cómo funcionan los negocios internacionales? Y no solamente con temas de exportación e importación, que también es bien difícil, ¿no? O sea, ni yo sé. He visto gente que hace importación y exportación y es como... Les admiro, panas. Es como que yo traje homenaje de casa cuando volví de Estados Unidos y de Londres, y fue una pesadilla, y dije, nunca más me meto en este mundo. Y hay gente que importa y exporta cerrado los ojos. Entonces... pero no es la única forma de hacer negocios fuera del país, ¿no? Entonces, ahí es donde yo le veo que el Ecuador tiene potencial, porque hay muchísimo talento, muchísimo. Hemos visto desde Hall Price los universitarios con ideas increíbles, en donde no solamente es el hecho de que no saben dónde vender, una cosa que, por ejemplo, transforme el aire en agua y genera 50 litros de agua al día, que podría ser bien una cosa como el terremoto, en lugares donde el agua escasea ahorita, que ya está cotizando en Wall Street, y que propuestas, medidas descabelladas dicen como deberíamos exportar agua, pero... no solamente eso, sino no sabemos cómo sacar el producto, no sabemos cómo venderlo, no sabemos con quién. Y finalmente hay una presión fuerte de los ecosistemas y de nuestros foros internos, ¿no? Nuestros papás, las presiones que nos ponen. Un montón de emprendedores de Hall Price que fueron buenazos, no emprendieron porque sus papás no les dejaban, o porque querían que busquen un trabajo de verdad, ¿no? A mí también me decían, ¿no? Al inicio, ¿cuándo se busca un trabajito de verdad, mijito? No sé qué. Y yo solamente no decía nada. Y el día de hoy empleamos personas, vivimos de esto, y eso pasa, ¿no? Entonces, en este caso, tú también estás con lo de los podcasts, empezando, etcétera. Por eso me gusta y me anima a ver que le están metiendo tantas ganas con tu equipo, etcétera, porque yo sé que en un par de años esto va a ser full grande, y vas a volver acá y decir como que algún rato, chuta, estábamos ahí viendo con qué grabábamos o con lo que sea, versus... ahora que tenemos todos estos equipos o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es un tema de los emprendedores que yo he visto. Si es que en verdad quieren emprender y creen en ustedes mismos, no le hagan caso a sus papás o a los abuelitos o a toda la gente que les diga cosas, porque sí se puede, ¿no? Obviamente también consigan mentores, consigan apoyo. Nosotros desde Codeis muy felices de apoyarles. Hay muchas iniciativas que estamos sacando. Compartir conocimiento a través de estos espacios es otra manera de colaborar, ¿no? O sea, puedo yo sacar mi propio podcast, pero el colaborar con otros y demás es poder brindar esta información y este conocimiento a personas que tal vez nunca la han tenido, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo más, y creo que es bien importante para la colaboración y para el crecimiento el poder exponerles también, no solamente a personas en el Ecuador, porque algo que yo he notado también es todos los que pueden ser mis mentores y demás, en algún momento se siente que están haciendo algo parecido a mi mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo invitamos gente internacional? ¿Cómo movemos las redes de IESEC, de JCI, para tener conocimiento de otros países que también puede ser muy rico para lo que estamos viviendo, y a veces parecido a las patentes, ¿no? No inventarnos del agua tibia. O sea, algo que yo veía es que muchos amigos que emprenden y que crean cosas tecnológicas, las crean desde cero y todo, y luego se dan cuenta que había una patente que tenía eso igualito. Y si tú leerías las patentes, podrías entender que esto ya está hecho y construir sobre lo mismo. Entonces acá, con todo lo que uno puede compartir en este tipo de programas, las personas pueden innovar sobre eso, y no solamente decir, bueno, voy a empezar una cosa igualita a Codeis, sino tal vez, chuta, que hagan algo parecido y mejor en, qué sé yo, Colombia, que nos escuche, ¿me entiendes? Entonces, creo que por ahí va la visión y donde estamos en este país en general. O sea, tú planteas que, por ejemplo, uno de los problemas, por así decirlo, es que el joven ecuatoriano tiene talento, pero
no tiene como quizás la búsqueda de esos recursos que le dan como esas ideas de cómo puede mejorar el producto que está tratando de innovar. O sea, tú más o menos me enfocas en que nos falta hábito en ciertos temas. Sí, o sea, verás, nos falta hábito y el deseo de aprender cosas que no somos buenos haciendo. Entonces, una cosa que tú no me estabas contando antes de que empecemos, ¿no? Que hasta programador te volviste para el tema del podcast, y decía que bien, porque al final del día el emprendedor muchas veces tiene que hacer de todo, y muchas veces cuando un emprendedor no es administrador, tiene que aprender a administrar, tiene que sentarse a estudiar, así sea turro, así sea feo, así sea aburrido, tiene que aprender a vender, tiene que aprender a salirse de su zona de confort, y muchos no están dispuestos a hacer eso, y muchos no están dispuestos a intercambiar una típica carrera de emprendimiento, perdón, de lo que sea que hayan estudiado, por emprender. A veces por decisión personal y a veces por las presiones de las familias, ¿no? O sea, ¿cuántos no hemos escuchado el tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado este tema específico que muchas veces nos dicen como que el trabajo de verdad, el que tienes que ser ingeniero, abogado, doctor y qué sé yo, otras 2 carreras que nos dicen para que seamos alguien de bien, ¿no? Y es como que no le debemos nada a nadie, ustedes ya son personas de bien, no les hagan caso y no tienen que estudiar una carrera para ser alguien en la vida. Entonces es muy importante entender eso y saber también creer en nosotros. En este país hay poquísima autoestima en parte de muchísimos de los jóvenes, entonces todo este tipo de cosas afectan para que un joven decida ser emprendedor. Y ahora, algo que yo también recién aprendí, porque yo desde 2016 a 2018 era todo jóvenes de emprendimiento, y algo que aprendí también es que la experiencia es importante en el emprendimiento. No todos los jóvenes tienen que ser emprendedores, algo que también es muy válido es ir a trabajar, ganar experiencia, y con esa experiencia volver a emprender en alguna cosa que nos guste, ¿no? Entonces, es una dinámica interesante. Hay un tema intergeneracional también, es difícil colaborar con personas mayores a nosotros. Por ejemplo, yo he visto empresarios increíbles, de 45, 50, 55 años, que no pueden nada de la tecnología y tienen un ritmo de trabajo súper lento, no es tan dinámico como el de mi equipo, por ejemplo, que todos somos jóvenes, pero al mismo tiempo tienen una experiencia y una capacidad de cosas que nosotros no hemos vivido todavía ni desarrollado. Entonces ahí es donde algo que yo no he hecho todavía y ni siquiera sé cómo, pero sé que es importante, que es aprender a colaborar entre generaciones, ¿no? Entre ahorita hacer el marketing con TikTok y tener una administración y una gestión súper buena que nos permita que el emprendimiento no se endeude de gana o que no se gaste en tonterías, ¿no? Porque la típica del emprendedor que se gana fondos es que empieza a invitarle a los bielos a todo el mundo, o invitar a comer, o a viajes y cosas, y es como, loco, ahorra, tipo, puede que caiga una pandemia el próximo año y te encierren todo el año y ya no tengas, ¿no? Entonces, es bien interesante, y como tú dices, ¿no? Hay limitantes que tienen los jóvenes, creo que no son limitantes suficientes, y algo que yo le recomendaría a los que nos estén viendo es: el primer paso del emprendimiento no es el financiamiento. He visto mucha gente que dice, tengo una idea y necesito financiamiento. Es como que no. Tienes que prototipar esa idea, tienes que hacer el producto mínimo viable de esa idea, tienes que validarlo, tienes que ponerlo en las manos del cliente, y tienes que poco a poco tienes que ir dándole forma y validando que eso sirve, porque nadie te va a financiar con tanto riesgo. Y es lo que yo he visto. O sea, por ejemplo, nosotros con las primeras cosas que hicimos con Codeis, nadie nos pagó nada. Hicimos gratis, validamos, probamos, hicimos, vimos, no sé qué, y después ya empezamos a cobrar poquito y nos pagaban. Ok, sí pueden pagar por esto las personas. Luego cobramos más, pum, cobramos más. Recientemente hicimos un fundraiser nosotros mismos y vendimos becas. Nunca lo habíamos hecho, vendimos $6,000 en becas en 2 días, y se va validando poco a poco. Ahora yo sé que funciona. La próxima yo vendo, qué sé yo, $25,000 a nivel internacional, y ahí poco a poco hay que ir validando y monetizando, porque si es que nada de lo que estás haciendo es pagable o te puede dar dinero, entonces algo está pasando, algo está mal. Y ahí es donde viene el ser perseverante versus el ser necio. Si el mercado te está diciendo no funciona tu cosa, hay que hacer caso y decir cómo pivoteamos, porque realmente no está funcionando la propuesta de valor. ¿Y cómo identificas eso, por ejemplo? O sea, ¿cómo identificas que lo que estás haciendo no está dando dinero por falta de innovación o porque no mismo? Hay una metodología que nosotros trabajamos mucho que se llama... ¿Me puedo arrimar? Sí, tranquilo. ya me empecé. Entonces, hay una metodología que se llama Lean Startup, ¿ya? Y esta Lean Startup lo que te dice es que tú tienes que crear un emprendimiento lo más ligeramente posible. ¿Qué significa crear algo ligero? El crear algo ligero significa que si tú quieres emprender, no vas y te consigues una secretaria, recepcionista, te pones muebles y te consigues un local primero. No, lo que haces es decir, ¿cuál es mi propuesta de valor?
¿Cómo se materializa esto de su forma más mínima y viable en un producto que yo pueda poner en manos del cliente y aprender? Y ahí viene el problema de la mayoría de emprendedores. ¿Qué es lo que hace la mayoría de emprendedores? Encuestar. Cogen y hacen un formulario de Google y mandan: amigos queridos, nos gustaría por favor que me ayuden llenando esta pequeña encuesta para mi emprendimiento. ¿A cuántos nos han dicho eso? Entonces, el problema de esto, Milton, no es que esté mal. El problema de esto es que si es que yo te digo, yo estoy haciendo un menú y quiero que este menú sea resistente. Amigos queridos, foto del menú. ¿Qué tan resistente creen que es mi menú? ¿Qué tan resistente al calor creen que es? Escríbanle ahí. Eso no, hay que experimentar. ¿Y cómo se hace un experimento de física, por ejemplo? Vos agarras un experimento de física y quieres que una botella, probar cuánto calor puede resistir la botella. Vos no le preguntas a las personas cuánto calor crees que puede resistir esta botellita. Vos metes agua a tantos grados centígrados y anotas que no se derritió. Y le subes 10 grados y anotas que no se derritió y así. Entonces los emprendedores tenemos que hacer lo mismo. Y la metodología de Lean Startup, de Business Model Canvas y muchas de estas enseñan a experimentar y a validar hipótesis. El problema es que la mayoría de gente que lo enseña nunca llega hasta ahí. Te dicen: llénate el Canvas, y llenas el Canvas, ya tienes un modelo de negocio. No, mentira, no, esto no es un modelo de negocio, esto es una cosa llena de hipótesis de tu modelo de negocios. Entonces tú tienes que poner en orden las hipótesis, coger la primera hipótesis y crear un experimento. Y en el experimento tú vas y dices: ok, ¿cuál es la variable experimental que yo quiero experimentar? Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando un curso de 15 horas a $35 sobre tal tema, ¿qué quiero validar? Quiero validar si es que la gente quiere un curso de 35 horas o si quiere un curso de $15. Pongo eso a probar, pruebo con un preregistro. Pronto nuestro curso, no sé qué, si quieres obtener 5% de descuento, inscríbete ahorita. Y veo cuánta gente se inscribe. Si nadie se inscribe, algo anda mal. Si es que muchísimos se inscriben, está validada la hipótesis. Ya no es una hipótesis, ahora es una realidad. Y así, poco a poco. Entonces, la mayoría de gente no hace esos procesos iterativos. Y el problema de esto, cuando no le metes ciencia, porque esto es básicamente ciencia o cuasi ciencia, porque al final del día a veces no hay suficientemente datos. Es método científico. Pero lo chistoso de esto es que obviamente a veces no te da la suficiente data, pero te da información. Los emprendedores muchas veces deciden qué hacer sin información. Entonces, como que no me compraron, entonces de ley no funciona. No, pero le probé con mi mamá y con mi papá, pues, pero eso representa a todas las personas del mundo o a todas las personas de tu ciudad. No, entonces tienes que tener información para saber qué sigue o construir más adelante. ¿Qué es lo que hacían muchos emprendedores antes y por qué se creó esta metodología? Porque se demoraban 3, 4, 5 meses creando un producto, sacaban al mercado y a nadie le gustaba y nadie compraba, quebrados. Y el inversionista sin retorno de inversión. En cambio acá con esto vas reduciendo la probabilidad de fracaso porque vas validando cosas poco a poco, vas construyendo sobre eso, cosa que cuando tú ya lanzas el producto a mercado de verdad, tú tienes, 10, 15 iteraciones con información que te permitieron ir mejorando poco a poco y con un montón de información de tus clientes. Entonces ahí es donde dicen que no salimos lo suficientemente al mercado los emprendedores, nos quedamos en nuestro coworking, en nuestra pizarrita ahí dibujando Canvas o lo que sea, en vez de ir a hablar con los clientes, en vez de entender el mercado, en vez de buscar realmente validar las ideas, ¿no? Entonces, esto es lo que no hace la mayoría de emprendedores. La mayoría de profesores de emprendimiento en el Ecuador les obligaron a dar esa clase, se metieron en alguna cosa de YouTube, medio vieron y aprendieron a llenar un Canvas y les dijeron: llenen el Canvas y eso es emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener unos emprendedores si no sabemos enseñar emprendimiento? Entonces, parte de mi frustración y parte de las razones por las que nosotros tenemos Codeis Academy, sacamos muchos proyectos para poder enseñar emprendimiento, doy clases en la UDLA, y todo esto se alinea al propósito personal mío de reducir la desigualdad en el país, que espero contribuir de una u otra forma, pero todo lo que hacemos va hacia allá. Y ahí es donde muchos emprendedores también no tienen propósito, ¿no? Un emprendedor sin propósito se va a caer siempre. O sea, es como que tú te pongas un food truck porque da buena plata, pero si tu propósito no existe nada más allá de eso, eventualmente vas a dejar eso botando. Entonces ahí es donde el propósito también es bien importante y donde muchos emprendedores lo hacen por moda, por fama, por ego, por lo que sea, en vez de que esto se vuelva algo que apoye su propósito también, ¿no? Entonces ahí es donde yo también les recomiendo que piensen hacia dónde están llevando su carro. Es como tener un GPS, ¿no? Tú pones tu propósito y tienes varias rutas para llegar. Esto puede ser la docencia, puede ser el emprendimiento, puede ser la política, puede ser lo que sea, y ahí tienes que elegir cuál y comprometerte. Yo era de las personas, y te voy a ser honesto, te voy a ser súper vulnerable acá, yo era de las personas que creaba proyectos y dejaba votando. O sea, era como que creaba algo chévere,
y ya como que alguien más se encargue y yo iba al siguiente lado. Y con Codeis yo me reté a como que esto sea algo sostenible, porque realmente decía, a mí me ofrecieron ser director de una fundación súper importante en medio del proceso y ser subsecretario de innovación. Y yo rechacé porque dije, a ver, tengo un equipo, tengo un sueño y tengo un propósito a lo que esto se alinea. Y si es que dejo votando por una mejor oportunidad, esto nunca va a crecer. ¿Cachas? Y pasa mucho eso, ¿no? O sea, va a haber momentos en los que queramos desistir. Habían días en donde yo no tenía para invitar a un café, literal. Era como que me fui a vivir solo, estaba ya, porque yo viví solo ya 8 años. Entonces yo viví un ratito donde mis papás y dije, ya, me largo. Pero obviamente tenía deudas, tenía cosas, me fui a vivir solo. Y no tenía para invitar un café, me toqué ir a comer donde mi mamá. Y era algo que yo decía, qué turro esto, y ahorita regreso a ver, y ahorita chuta puedo invitar, y puedo ir a comer, y puedo gastarme plata, y puedo lo que sea, porque el emprendimiento se ha hecho realidad, porque está haciéndose bien las cosas, no porque nadie me ha regalado nada, pero al mismo tiempo hay momentos en donde vos quieres botar la toalla, y hay momentos en donde vos tienes que decidir ahí si es que estás siendo perseverante, o si estás siendo necio y realmente no funciona lo que tú estás buscando hacer. Es difícil, no hay una fórmula para saberlo, pero hay que saber llevar esto de los experimentos, de la evidencia, y ahí es donde yo te recomiendo y recomiendo a todos los que nos ven que hay que tener mentores, hay que tener un círculo asesor, ¿no? Rodearnos de personas que estén en la misma onda. Algo que pasó cuando yo llegué era que yo solamente conocía a mis amigos del colegio, con los que nos emborrachábamos y todo chévere, ¿no? Pero lo que tú dices ahí es como, ¿qué puedo hacer yo para rodearme de personas que tal vez no conozco, pero están en la misma batalla que yo? ¿Me cachas? Entonces ahí es donde cosas como Hallprey sirven un montón, porque te conoces con otros futuros emprendedores, ISA, JCI, Global Shapers, Youth Action Hubs, todo esto que hay aquí en Quito, en Ecuador, ayuda un montón para conocer a otras personas con perfiles parecidos y saber que uno no está solo. Pero ahí es donde uno tiene que también ser humilde para saber que muchas personas que están en esos círculos van a ser parecidos o iguales a nosotros y no acomplejarnos por eso. Hay muchas personas que yo he visto que tal vez porque yo tengo un carácter medio raro, soy súper directo, lo que sea, les caigo mal así y no me conocen. Y luego no me hablan y es como, yo siempre fui todo fresco y tal vez porque creían que era su competencia o alguna cosa y luego estamos súper bien. Entonces el tema es ese, ¿no? Rodearnos también de personas que tengan nuestro mismo ánimo, porque el emprendimiento es muy solitario, y si es que uno emprende solito y está solito todo el tiempo, uno se quema tranquilamente, se vuelve loco o deja botando. Vamos con unas preguntas del público, mi querido Francisco. ¿Working hard o working smart? Ambas. Para mí son ambas, o sea, no es una o la otra. Yo he visto, es chistoso porque yo soy bien vago, ¿verdad? Yeah. Te contaba que dormí como 9 horas, no, como 11 horas, porque quería despertarme temprano y era sábado, lo que sea. Entonces yo soy de las personas que trabaja inteligentemente, o sea, busco la manera más fácil de hacer las cosas para no duplicar, pero eso no involucra no trabajar duro, porque yo también he visto personas que dicen como que al final del día no, que como que la disciplina vence el talento, y es verdad. Uno puede ser talentosísimo, puede ser el mejor speaker del mundo, lo que sea, si no le metes el tiempo y las ganas y no sabes que el emprendimiento te va a tomar lágrimas, sudor y tristezas y alegrías al mismo tiempo y todo, no va a salir. Entonces muchas personas que es como work smart, not hard, pero es como que no, a ver, ratito, ningún emprendedor de verdad que lo haya logrado te va a decir que no hay que trabajar duro, y es un error acá, porque en Ecuador y en Latinoamérica en general, y disculpe si es que alguien llega a esto, pero hay muchísima mediocridad, no vivimos de la excelencia, buscamos cómo ser vivos y hacer las cosas de la forma más fácil posible, y para lograr éxito en emprendimiento eso no es posible, o sea, simplemente no hay cómo, ¿ya? Entonces obviamente mientras más inteligentemente trabajes, más vas a lograr en tu trabajo duro, porque obviamente una cosa sería ahí estar dándole martillazo a una cosa que no. ¿Cómo buscamos socios para un emprendimiento? Eso es muy difícil. Primero, bueno, yo la verdad es que yo no sé qué recomendar, porque yo creo que no hay problema de emprender con panas o amigos, siempre y cuando las reglas estén claras del inicio, pero en países como Ecuador, en donde hay muchísima reserva cuando hay que cobrarse entre amigos o entre familia o poner eso claro, es complicado. Si tú no tienes el coraje para decirle a tu amigo o tu amiga que están fuera, o que te deben plata, o que tienen que pagar, o no son socios, o cosas de ese estilo, entonces no emprendan con amigos. Por otro lado, tenemos que buscar interculturalidad, interdisciplinariedad y toda la posible diversidad que esto involucre. Hay un conocimiento común que se habla en el emprendimiento, que es que los 3 mejores combinaciones de emprendedores o de cofundadores son el hustler o el emprendedor, el que está ahí vendiendo, tocando puertas, comunicándose, viendo que funcione, el creativo
y el programador. Esto es para emprendimientos de alto impacto. Porque en verdad, si es que tienes dos hustlers, vas a tener un hueco, algo no puedes hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy el hustler. Yo vendo, yo toco puertas, yo me reúno, yo todo. Pero necesito que alguien sea creativo, necesito que alguien, si es que tenemos algo tecnológico, programe y lleve la parte tech. Entonces hay que buscar complementos. Y es algo que yo también enseño mucho en pitch. Cuando alguien hace un pitch, una presentación de negocios, en persuasión tenemos tres conceptos desde la antigua Grecia en Aristóteles: logos, ethos y pathos. El logos es la lógica, el conocimiento; el pathos es la emoción, los sentimientos y todo; y el ethos es el carácter de la persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi emprendimiento? ¿Quién es mi equipo? ¿Quién es esto para convencerte de algo? Y si tú tienes un emprendimiento tecnológico donde todos los socios son 3 abogados, por ejemplo, difícilmente van a poder hacer un emprendimiento tecnológico. Y he visto muchos emprendimientos tener el error de decir: vamos a contratar un diseñador o vamos a contratar un programador para que nos haga. No. Si es que tienes un emprendimiento que su core es tecnológico, tiene que haber un cofundador tecnológico. Punto. Si es que no puedes conseguir eso, no vas a lograrlo. Entonces ahí es donde hay que pensar quiénes son las opciones, entrevistar, realmente generar una relación, porque meterse en sociedad es como casarse. O sea, literalmente tienes implicaciones igual de legales después, etcétera. Y algo que recomiendan, que yo no he hecho todavía, es tener siempre lo que le llaman el exit plan, un plan de salida. O sea, si es que vos ya no quieres seguir, ¿cómo vas a vender tus acciones? ¿Cómo vas a salir bien? Si es que ambos deciden que quieren vender la empresa de una u otra forma, tienen que saber cómo van a salir, etcétera, ¿no? Entonces, es bien complicado asociarse, especialmente cuando es más de una persona, más de dos, y los problemas vienen muy fuertes cuando no tenemos la personalidad de dejar las cosas claras y las reglas claras. Si es que hay reglas claras, si es que hay complementariedad, yo también lo que recomiendo es testear. Hay algo legalmente que no me acuerdo cómo se llama, que es le llaman en inglés el Partnership Agreement. Entonces es un documento que tú firmas antes de constituirte. Entonces, antes de yo meter plata para constituirme y tener banco y tener todo ya junto, yo acuerdo con Milton de que vamos a dividirnos la empresa de esta forma, y para llegar a la constitución vamos a hacer esto cada uno. Estos son los hitos que vamos a lograr para ser socios 50-50, 60-40, lo que sea. Y con eso firmado, tú ya tienes todo clarito. Y dices: si es que loco, si es que tú no cumples lo que hemos logrado para llegar con nuestro producto al mercado y luego nuestra constitución y división de acciones, etcétera, entonces hay cláusulas y eso permite que todo el camino sea súper sencillo. En cambio, si es como que sí, seamos socios y nunca hablamos de porcentajes, nunca hablamos de quién se lleva qué, cómo es la cosa, quién tiene que hacer qué. Entonces tú dices: ¿sabes qué? Yo pongo $40,000, vos no pongas nada porque vos a ir a vender y todo, y de ahí yo me estoy sacando full la madre y hemos facturado más de $100,000 gracias a mí, y tú no has hecho nada, y por los 40,000 que pusiste, tú dices: bueno, yo puse capital inicial, lo cual es justo para ti. Para mí tal vez no es justo, que yo también genere más revenue que eso, y ahora tú tienes más acciones que yo. Pero nunca se habló y la gente asume. Entonces el mayor problema en relaciones, no solamente de emprendimiento, sino amorosas, de familia, de vida, es asumir. No asuman, literalmente. Todos los supuestos que uno tiene. Por ejemplo, una vez una persona dentro de nuestra organización me dijo: pero es que es sentido común, ¿por qué no hiciste? Y yo era como que no, perdón. El sentido común tuyo no es el sentido común mío. Para mí no hay ningún problema que los pasantes trabajen en un cuarto sucio. Para ti sí. Entonces es un tema de comunicarse mucho. Y aquí en Ecuador somos malísimos comunicándonos, en verdad. Asumimos un montón de cosas. Y lo he visto en los jóvenes que están tratando de tener pelada o pelado, que no saben comunicarse, asumen que el uno ya no le quiere, que el otro no le quiere, no escriben nada, se dejan de hablar. Y ha sido que el otro estaba esperando lo mismo. Y me cachas. Entonces, comunicación igualito en emprendimiento, literal. Entonces, si es que no sabemos ni comunicarnos con nuestros novios y novias, no vamos a saber comunicarnos con nuestros socios, ¿no? Entonces es súper importante poder aprender a comunicarnos desde antes de querer emprender, porque eso les va a ayudar no solamente en emprendimiento, sino en la vida en general. Buenísimo. ¿Cómo motivas a los jóvenes para que tengan persistencia en sus emprendimientos? Sí. viendo Acciónate. O sea, una de las mayores cosas que me gustaría que motiven es yo personalmente demostrar que se pudo y que se puede. O sea, que nosotros el día de hoy tengamos una empresa que funciona, que tiene gente, con todos nuestros errores y con todo lo que podríamos haber hecho mejor o peor en cualquier otra decisión que hemos tomado, es el poder decir: vean, en verdad, el día de hoy yo vivo de esto, pagué todas mis deudas con esto, empleo gente con esto, las personas están teniendo un trabajo literal de verdad de esto. Teníamos una oficina antes de la pandemia que dejamos cerrando, porque no era que no teníamos, sino que no valía la pena tener algo abierto que no estábamos utilizando. Y
Eso por un lado. Por otro lado, contar historias, contar los conceptos y entender. Entonces, cuando me invitan a mí a charlas y demás, a mí me encanta porque no es solamente como que me posiciono, es como que, véame hablar a mí, sino puedo compartir este concepto que realmente creo que puede a alguien cambiarle la percepción de las cosas, porque a mí alguna vez una charla de esto me cambió a mí la percepción. Y de hecho hay un juego chévere que nace de unas preguntas que es para crear conexiones profundas y vulnerabilidad. Y en una de esas preguntas te dice, ¿te gustaría ser famoso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y yo desde hace muchos años decía, sí me gustaría ser famoso porque no por la fama y todo ahí de las Kardashian, sino porque creo que con lo que puedo compartir y lo que podemos compartir con todos los que nos vayamos juntando, se puede lograr mucho impacto, y creo que tenemos los famosos equivocados. Entonces tenemos políticos famosos, tenemos gente de la farándula famosa que en verdad son un cero a la izquierda en la sociedad y que en verdad nos siguen hundiendo cada vez más, y por eso es importante que tu podcast sea un éxito y que nos volvamos famosos los que tenemos un mensaje bueno para compartir, porque en verdad se vuelve acerca de eso, no acerca de mí, no acerca de Codey, sino acerca de un movimiento que se está creando para crear mejores empresas, y no solamente las mejores empresas del mundo, sino para el mundo, como lo dice el Sistema B, ¿no? Entonces, pero al final del día no es todo motivación, en verdad hay un montón de disciplina. Van a haber días en los que no estés motivado, van a haber días en donde quieras botar todo, van a haber días en donde, por ejemplo, yo le decía al César, le digo, César es nuestro fotógrafo, está ahí de las cámaras, y le decía, yo no sé por qué me comprometo a hacer cosas los sábados, porque siempre estoy cansado los sábados, pero es la disciplina la que te dice, brother, tienes que hacer esto, punto, párate y vamos, ¿no? Y la que te hace trasnocharte sabiendo que tienes que mandar una cosa, una propuesta que tal vez no se dé. ¿Cuántas veces nosotros hemos mandado propuestas de clientes o lo que sea hasta las 3 de la mañana y no nos respondieron y no nos ganamos? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces lo hicimos? Y eso nos representó un contrato para tener sostenibilidad financiera y al mismo tiempo para impactar a 200 personas, ¿no? Entonces, no es solamente motivación, y si la necesitan, busquen un círculo de apoyo, lo que llaman el sistema de soporte, ¿no? En verdad es un camino solitario, van a haber momentos donde ustedes tengan ansiedad, depresión, un montón de problemas de salud mental. Cuiden su salud mental, vayan a psicólogos si necesitan. Y si no, también, ¿no? No es de loquero. Sí, exacto. O sea, yo también he ido y todo. Yo me acuerdo que alguna vez tuve algún problema fuerte con mi familia y decían, no, pero sí hemos tratado un montón de soluciones. Y decía, pero nunca hemos ido a psicólogo. Y es como que yo tengo una carie y yo me trato de quitar con un palo o algo. Y diga, he tratado todo, pero me sigue doliendo la muela. Pero nunca fui pues al dentista, ¿no? Entonces, imagínate ir... ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 30. Imagínate 30 años no ir al psicólogo, es como 30 años sin ir al dentista, tendría toda mi dentadura podrida. Entonces, ¿cuántas cosas hay que uno sanar y tener bien en la cabeza? Porque al final del día lo que le mueve al emprendedor es el poder, el willpower que le dicen, ¿no? ¿Cómo se dice en español? El deseo, ahí como que lo que te mueve hacia adelante, y eso es... El empuje. Sí, el empuje. Hay una palabra más formal, pero no me acuerdo en este momento. Pero el tema es que es todo mental. O sea, realmente si es que en tu cabeza no estás bien, vas a terminar votando, vas a terminar desinteresándote y vas a terminar diciendo, ¿sabes qué? No vale la pena esta tontera, porque en verdad hay momentos difíciles. O sea, es como estar escalando una colina y estar en la mitad de la colina y estar cansado. Eso, qué rico. Listo, ahí es parte del proceso final, ¿no? Ya te voy a explicar para qué son este experimento, ya que hablamos de experimentos. Y ya para la última, ¿qué le dirías a la juventud que ha decidido emprender? Que sí se puede, que no le hagan caso a sus papás de nuevo. En verdad, creo que es muy importante empezar a pensar por nosotros mismos. No solamente el tema de hacer caso a los papás o no. Creo que hay mucha sabiduría en nuestros padres, la mayoría lo son por nuestro bien. Pero hay un momento en su vida en el que ustedes tienen que empezar a decidir qué es lo que a ustedes les conviene. A nadie le importa más su vida que a ustedes mismos. A nadie. Ni a tu mamá, ni a tu papá. Muchas veces nuestros padres tratan de vivir sus sueños a través de nosotros. Y eso no es justo para nadie. A nadie le enseñan a ser padre. Entonces es bien importante, porque mucho de lo que nosotros crecimos aprendiendo y aprendemos y somos del día de hoy depende de cómo nos criaron y depende de nuestros padres, el que nos haya tocado, los que nos hayan tocado, ¿no? Entonces, cuidar eso, darnos cuenta que a veces no todo lo que nos dicen es lo mejor, creer en nosotros mismos. He visto muchos emprendedores que tienen cosas increíbles y no creen en ellos mismos, y a veces se puede confundir en un país como el nuestro, que es súper conservador en ciertas cosas, con ego, ¿no? Con ego y con creído y demás. Y una cosa es
creer que yo soy el mejor emprendedor del mundo y que en verdad tengo el mejor emprendimiento del mundo y que esto lo vamos a sacar adelante porque lo vamos a sacar, y otra es ser arrogante y ser una persona completamente no humilde. Entonces hay que diferenciar, pero yo sí les digo, o sea, ustedes créansela. Si tú estás haciendo, que se un encebollado, que es el mejor encebollado que ha probado la ciudad. No sé si ustedes han ido a Guayaquil, existe un lugar que se llama Café de Tere y que vende, para mí, uno de los mejores bolones y los mejores tigrillos del país. Pero muchos dicen que no les gusta, no sé qué, a mí me encanta, ¿ya? Y una cosa tan simple como un tigrillo, plato de comida ecuatoriano, puede ser algo que la gente le mueve y le diga, me voy a Guayaquil literalmente solamente para comerme eso. Tiene que ser lo que tú veas de tu emprendimiento. O sea, no solamente vendo mi hot dog para sobrevivir o para comer alguna cosita, sino para que la gente diga, este es el mejor hot dog que he probado en mi vida. Estamos ahorita apoyando una comunidad indígena en Cangagua, en donde estamos creando el queso, el futuro queso exportable de Ecuador. ¿Por qué a nosotros nos importan quesos los alemanes, los suizos, los europeos? ¿Y por qué nosotros no exportamos tantas maravillas que tenemos, ¿no? Entonces, creértela, no escuchar todo lo que te dicen las personas adultas de tu alrededor, que realmente a veces ni siquiera tienen claro lo que están haciendo ellos. Y tercero, tener un sistema de apoyo, de soporte. O sea, en verdad, no puedo recalcar lo importante que es rodearte de gente que esté en la misma. Si es que todos tus amigos son personas que solamente quieren casarse, reproducirse y morirse, tal vez no sea el mejor círculo de amigos emprendedores que necesitas tener. Porque en verdad va a haber un día en donde eso te pase factura, donde necesites a alguien que te escuche y no vas a tener a los amigos, tus papás no te van a entender. Entonces, aquí escríbanle a Milton, escríbanme a mí, escriban a todos los panes de emprendedores que conozcan y empecemos a hacernos más amigos entre nosotros. Porque si es que pasamos de ahí como envidiándonos, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que se puede, creo que en verdad los jóvenes tienen mucho potencial, no subvaloren el valor que también podría tener un socio adulto, ¿ya? Los adultos tienen plata y tienen experiencia, entonces como que son buenos socios. Y al final del día piensen también no solamente en ustedes y en su bolsillo, sino en la sociedad como tal. Realmente ahorita necesitamos más emprendedores que no quieran solamente ganar plata, sino que quieran cambiar el país, cambiar el mundo. Entonces, cuenten conmigo y en verdad a las órdenes y espero que les haya servido algo de lo que les dije. Totalmente, mi querido Francisco. Igual acotando al último comentario que decías de encontrar ese círculo de confianza, es justamente invitarles a que vengan todos los sábados a las grabaciones de Acciónate, y es ahí donde se van a poder degustar estos cócteles moleculares. Hagamos un brindis ahí, amigo, por la entrevista. Muchísimas gracias. Como pueden ver, pueden venir a degustar estos cócteles y un montón más de productos enfocados netamente a que puedan sacar las mejores ideas en sus emprendimientos. Así que muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias por tus consejos. Y pues espero igual que todos nuestros accionados el día de hoy puedan marcharse con información precisa, y pues nos estaremos viendo la siguiente semana en tu podcast Acciónate. Recuerda, Bar Freeze, estaremos grabando en vivo y tú puedes también hacer parte de esta comunidad y conocernos luego de estos momentos. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.